tenemos el tema de arbitraje en obras públicas. Como expositor tenemos al licenciado abogado River Pera Moreno, secretario arbitral, subdirector de procesos arbitrales y dirección de arbitraje administrativo, y es especialista en el tema que vamos a tener el día de hoy de arbitraje en obras públicas. Solo para la previsión, no soy subdirector, soy abogado que trabaja en la subdirección de procesos arbitrales en el OCE. Quisiera conocerlos un poco, ¿cuántos abogados hay en el aula? Son en su mayoría ingenieros, ¿cierto? ¿Y cuántos de los presentes están relacionados con el tema o ya trabajan en el tema de contratación pública? ¿Podrían levantar la mano, por favor? Para empezar la exposición vamos a tocar el tema de unos aspectos genéricos, principalmente de la contratación pública. Algunos aspectos, en base al temario que aparece en la página web, esenciales respecto a las compras públicas. Y ustedes que ya manejan el tema de compras públicas, ¿me pueden indicar cuál es el ente que compra más en el Perú? Levanten la mano, es en realidad, ahí se los digo, ¿verdad? Puede interrumpirme en cualquier momento, vamos a llevar una conversación, tocaremos los temas, pero les pido por favor que podamos intervenir todos y puedan hacer las preguntas en cualquier momento de la exposición. ¿Quién es el ente que compra más en el Perú? Exactamente, es el Estado, es el nicho muy grande donde pueden apuntar las empresas privadas. Y tenemos que el Estado tiene 358 gobiernos nacionales, entidades nacionales, 445 gobiernos regionales, municipales 2000, empresas 41 y bueno, Perú 1. En total son un promedio de 2.874 entidades del Estado que compran. Entonces, el mercado es enorme, a donde pueden apuntar a las empresas en las que muchos de ustedes laboran y venderle. Entiendo que ya han tocado el tema ustedes de contratación pública y ya les han dictado temas de la nueva ley de contrataciones, ¿cierto? El día de hoy vamos a tocar el aspecto esencial de esta norma y luego pasaremos como siguiente tema a revisar lo que es el arbitraje en compras públicas y cuáles han sido las modificaciones en la nueva ley, la 30225, los aspectos generales de esta norma y cuánto ha cambiado respecto a la ley 1017 que estuvo en vigencia hasta el 9 de enero de este año. ¿Okay? Entonces, les pido por favor puedan hacer las consultas o preguntas que estimen pertinentes. Para que la compra pública sea eficiente se requieren de 3 estamentos: una organización interna de la propia entidad, los recursos humanos y que existan unas condiciones de mercado para lograr la compra pública. ¿Por qué es necesario que existan unas buenas condiciones de mercado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué es necesario que el mercado tenga las condiciones mínimas para que se pueda hacer una buena compra pública? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué se requiere del mercado para que las entidades puedan hacer una compra pública eficiente? Bueno, se requiere la pluralidad de postores, ¿no? Mientras más postores haya, tendremos mejores precios, mejor calidad. ¿Cuál es la característica primordial que diferencia una compra pública de una compra privada? Hay un elemento esencial que diferencia una compra pública que hace una entidad del Estado con una compra que hace una empresa cualquiera en el sector privado. Los fondos, ¿de dónde provienen en una compra pública y en una compra privada? Bueno, obviamente en una compra pública los fondos son fondos de cada uno de nosotros, son fondos públicos, y en una empresa privada son fondos privados. Y esa es la importancia de cómo se hace la compra pública y por qué se requiere una compra eficiente, porque es dinero de todos nosotros lo que se va a invertir tanto en bienes, servicios u obras. Entiendo que aquí en su gran mayoría son ingenieros que elaboran el tema de construcción, ¿cierto? Y ven obviamente el tema de obras. Bueno, pues una característica esencial es que el dinero con que se compra son fondos públicos y se requiere una rigurosidad en su gasto, un procedimiento especial para poder hacer esta compra y que no encontramos en la ley de contrataciones y en su reglamento. Las compras públicas tienen un reconocimiento tanto en la Constitución, en el artículo 36, y también hay un pronunciamiento del Tribunal de Contrataciones que señala que pueden también existir modelos de excepción de compras públicas. Por ejemplo, ¿ustedes conocen
cómo compra Petroperú o cómo compra, por ejemplo, Caliwarma los alimentos que se reparten en los colegios. En el caso de Caliwarma, utiliza el proceso de selección y utiliza la norma de contratación pública, la norma de contrataciones, para la compra de utensilios que van a servir para brindar los alimentos a los alumnos y para alquiler de locales, vehículos. Sin embargo, para la compra de alimentos en sí, no utilizan la ley de contrataciones, utilizan un reglamento especial. Y es por eso que están facultados por esta sentencia del Tribunal Constitucional que permite que existan compras que se salgan de la ley de contrataciones con la finalidad de que se haga una compra eficiente. Igual, Petroperú, para alguna de sus compras no aplica la ley de contrataciones, sino también tiene un reglamento especial con la finalidad de que la compra sea más eficiente y más rápida. Entonces tenemos un fundamento constitucional y un fundamento del Tribunal de Contrataciones que nos, perdón, del Tribunal constitucional que nos permiten que se hagan las compras tanto aplicando la ley de contrataciones y aplicando modelos de excepción. Bueno, algunas críticas escuchamos en Lima, en las ponencias, de algunos ingenieros que han trabajado con estas normas y señalan que el RULCOP era una regulación más eficiente para el tema de obras y criticaban la norma, la 1017, la ley de contrataciones que estaba vigente hasta inicios de este año, y muchos pedían que vuelva a entrar en vigencia, pero bueno, la norma cambió. Esta evolución legislativa, en este cuadro se puede mostrar, y tienen ustedes el material, ¿cierto? Cuando aparece el arbitraje o cuando se vuelve el arbitraje obligatorio para resolver las controversias entre las entidades y los contratistas. Se señala que en el año 98 se emite la primera norma que señala cuándo nace una controversia. A ustedes que han contratado con el Estado, ¿cuándo nace una controversia entre un contratista y una entidad? ¿Qué me pueden decir? Un ejemplo de que hayan visto, que hayan conocido ustedes de controversia entre un contratista y una entidad del Estado. En una obra, por ejemplo, ¿cuál es su nombre, ingeniero? Vallejo, Luis Alberto. Díganos, ingeniero. En una obra, cuando el contratista no está conforme con la liquidación de la obra, entonces él reclama la corrección de la liquidación y se van a arbitrar. O no están de acuerdo con una valorización o un adicional, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, es en el 98 que se establece la obligatoriedad de aplicar ese método de solución de controversias que es el arbitraje, pero inicialmente solo se aplicaba para licitaciones públicas y concursos públicos. Solamente esos tipos de pruebas de selección que entiendo ya han visto en clase con otros profesores, solo permitía ese tipo de prueba de selección, y esto va hasta el año 2001. En el año 2001 la normativa cambia y se establece que todos los procesos de selección, las controversias nacidas en todo proceso de selección, se debe resolver mediante, o se podría resolver mediante arbitraje. Bueno, vale la redundancia, era conciliación y arbitraje, ¿no? Y conciliación y arbitraje solamente para las licitaciones públicas y concursos públicos hasta el 2001, y en adelante se aplica a todos los procesos de selección. ¿Qué conocen ustedes del arbitraje? ¿Tienen alguna noción del arbitraje? ¿Alguna idea de qué diferencia al arbitraje de un proceso judicial? Bueno, les cuento, antes de que se aplicase el arbitraje para resolver este tipo de controversias, se veían todas en el Poder Judicial. ¿Cuánto creen ustedes que demora un proceso judicial? Y ustedes, como ingenieros que trabajan en contratistas, ¿cuánto les afecta a ustedes que una controversia de este tipo de ingeniero, cuánto le afectaría a la empresa para la que trabaja que este tipo de controversia se ventile en el Poder Judicial y que demore un promedio de 4 años? Cuando vamos y llevamos una controversia al Poder Judicial, tenemos que los jueces que resolvían esas controversias no eran especialistas en compras públicas, eran jueces civiles o laborales, y como los van rotando, no existía el tema de la especialidad. Cuando ustedes van a acudir al arbitraje, van a tener o a un abogado o un ingeniero, si fuese presidente de tribunal o árbitro único, tiene que ser obligatoriamente abogado, y como veremos más adelante, tiene que estar especializado en contratación del Estado, en arbitraje y en derecho administrativo. Y si fuese un árbitro de parte,
podría ser un ingeniero, un arquitecto, como tenemos muchos aquí. Entonces también es un campo de acción en el cual ustedes pueden desenvolverse, podrían ustedes resolver controversias entre el Estado y los contratistas. Y obviamente estos labos arbitrales van a ser muy especializados, ¿no? Porque la gente que va a resolver, esos profesionales que van a resolver, son ingenieros o abogados que pertenecen al medio y manejan la materia en su especialidad, y vamos a tener unos laudos de mayor calidad, a diferencia del Poder Judicial, que puede emitir una sentencia que no siempre pues, habría además del tiempo, de obtener una conformidad de parte de las partes, ¿no? Porque puede haberse pronunciado por temas que no conocía el juez y esto perjudicaba al contratista o a la entidad. También en el año 2004 apareció o se emitió una norma, el principio de transparencia. ¿Qué noción tienen ustedes del principio de transparencia? ¿Por qué sería importante en el ámbito de las contrataciones del Estado? ¿O cómo ustedes entienden el principio de transparencia de parte de OCE? ¿Cómo es que OCE transparenta? ¿Cómo se transparenta las compras públicas en el Perú? ¿Alguna idea? ¿Ustedes conocen el SEACE? Elmer, ¿nos puedes dar una noción de cuál es la función del SEACE? Es de tener actualizado todos los procesos públicos. En las compras públicas. Compras públicas. Exactamente, gracias. Si ustedes entran a la página de OCE y entran al link del SEACE, van a encontrar que todo proceso de selección, toda compra que hace una entidad del Estado se publica en este SEACE. Se publica desde la convocatoria hasta la buena pro, incluso se publica el contrato, y ahora con las modificatorias en la ley de contrataciones también se publica en este proceso de selección el laudo arbitral. Se publica allí toda la vida de un proceso de una compra pública, desde la convocatoria, los postores, la buena pro, si es que hubo alguna nulidad también se publica, si es que hubo una controversia se publica el laudo, si este laudo fue anulado en el Poder Judicial también se publica allí la sentencia que resuelve esta anulación del laudo. Entonces el principio de transparencia lo encontramos materializado en el SEACE. Pues allí van ustedes a encontrar, y bueno, los contratistas que desean meter al Estado entran diariamente en esta plataforma para poder ver qué está buscando comprar el Estado. Entonces, si ustedes ven las convocatorias para estas empresas, siempre en las páginas de convocatorias laborales siempre van a encontrar ustedes convocatorias de especialistas en procesos de selección, especialistas en compras públicas que busquen estas oportunidades para poder vender al Estado. ¿Hasta aquí una pregunta? Bueno, antes de acabar con esta lámina, tenemos en el 2014 se publicó la ley 30225, que entiendo ya han tocado ustedes. Esta ley se publica en el 2014 y en el 2015 se publica el reglamento de la ley y está en vigencia desde el 9 de enero de este año. Las compras públicas tienen tres momentos. Toda compra pública tiene tres momentos grandes, que son actos preparatorios, el proceso de selección y la ejecución contractual. ¿Alguna idea de qué temas se ven en los actos preparatorios de una compra pública? ¿Pueden dar una noción de qué pasos se dan en los actos preparatorios de una compra pública? Bases de licitación. Exactamente. ¿Qué otro tema? Bueno, en realidad hay una expediente de contratación, ¿cierto? Ahí está el requerimiento, las bases, todos los aspectos técnicos de la compra que se va a hacer, ya sea de los bienes, servicios u obras, están en esta parte de actos preparatorios. Y en proceso de selección, ingeniero, ¿qué se ve en esta etapa? El curso de todos. Exactamente, ya tenemos, bueno, en los actos preparatorios tenemos también ya que se conforma el comité especial, y en el proceso de selección este comité especial va a seleccionar al postor ganador, ¿cierto? Se otorga la buena prueba y pasamos a lo que es la tercera etapa de la compra pública, que es la ejecución contractual. ¿Desde cuándo estamos hablando de que ya estamos en una etapa de ejecución contractual? Hay un punto muy importante que establece el hito mediante el cual se pasa del proceso de selección a la ejecución contractual. La buena prueba se da en el proceso de selección. Hay un paso más, está adelante. Exactamente. Si es que el proceso de selección implica una firma del contrato,
desde la firma del contrato estamos ya en la tercera etapa, que es la etapa de ejecución contractual. Salvo que se trate de una orden de compra o orden de servicio, estaremos en esa etapa desde que se emite y se notifica con esta orden de compra o servicio a el postor ganador. No, abre la puerta. Entonces estaremos en esa etapa de ejecución contractual. Y es en esta etapa, a partir de la tercera etapa, en la ejecución contractual, desde que el contrato ya estamos, por ejemplo, construyendo la pista o el hospital, es en esta etapa donde las controversias se van a resolver mediante el arbitraje, conciliación y arbitraje. Antes de la tercera etapa, no aplica, por un tipo de controversia alguna, no se aplica ni el arbitraje ni la conciliación. O bien las controversias se resuelven ante la propia entidad, o bien ante el Tribunal de Contratación del Estado. Entonces, un punto importante que deben ustedes llevarse esta mañana es que el arbitraje y la conciliación se aplican en la tercera etapa del ítem contractual de la compra pública, es decir, en la ejecución contractual, no antes. Y como se demuestra en la lámina, eso está todo publicado en el SEACE. El SEACE dentro de lo que es el OCE, y el OCE dentro de una rama mayor pertenecemos al Ministerio de Economía. Y ustedes pueden decir quién es el ente rector de la compra pública en el Perú. Es el OCE, pero no es la OCE. Bueno, ahora con la última modificación de la norma se creó también Perú Compras, ¿cierto? Perú Compras es una entidad que adscrita al Ministerio de Economía y bueno, que también tendrá en el futuro una gran preponderancia en el tema de compras públicas. Así que, si bien es cierto, OCE es el ente rector, hay una expectativa respecto a lo que será Perú Compras. También existe una entidad en Chile que se llama Chile Compras. No sé si le habrán comentado aquí en las clases, pero Perú ha copiado un poco el modelo chileno y está también creando una entidad que se llama Perú Compras y que jugará también un rol protagónico en las compras públicas y también está adscrita al Ministerio de Economía. ¿Cuál es el fin esencial de la compra pública? Si estábamos hablando ya de que el dinero con el cual compra el Estado es un dinero de todos, son fondos públicos. Entonces, ¿qué es lo que busca la ley de contrataciones? Busca maximizar el valor de este gasto que se hace y que sea oportuno en calidad y precio. Más adelante veremos, bueno, además en esta fase veremos también el tema de principios de la ley de contrataciones. Entonces pasaremos esta primera diapositivas rápidamente y luego ya entraremos en materia que es el tema de arbitraje en compras públicas, pero era necesario ver estos temas esenciales de la ley de contrataciones para ubicarnos un poco en contexto. Entonces, debe ser la compra oportuna, de calidad y razonable. Yo les pongo un ejemplo. Imaginemos que una universidad nacional, y esto pasó en la vida real en Trujillo, soy trujillano por cierto, en la vida real imaginemos que ¿cuál es el ente en una entidad, encargado de las compras públicas? ¿Cómo se le llama? El estamento dentro de una entidad del Estado que hace las compras. El área de o logística, ¿cierto? El área de logística. Imaginemos que el área de logística de una universidad pública requiere comprar un lapicero al rector y le compra un lapicero bañado en oro. ¿Qué opinan ustedes de esa compra? ¿Es oportuna y razonable en calidad y precio? ¿Es necesario una universidad nacional que tiene poco presupuesto comprar un lapicero de oro a un rector? Bueno, entonces son parte de los principios que veo más adelante, pero obviamente lo que se debe buscar como una compra es la finalidad de la compra, ¿no? Si necesitas abastecer de una herramienta para el que no tiene que ser bañada en oro, puede ser un lapicero común corriente, y habría que hacer las compras pensando en el tema de la razonabilidad y calidad y precio, y sobre todo buscando la eficiencia en el gasto. Para que el Estado pueda comprar, hay un conjunto de sistemas administrativos que permiten que se haga la compra pública. Bueno, ahí hay mucho texto, pero se lo explico. En la siguiente lámina está más, un poco más entendible. Para que el Estado pueda comprar, tiene que convertir un conjunto de sistemas administrativos, uno de los cuales es el sistema de compras, y lo veremos en la siguiente lámina. Tenemos un sistema de presupuesto, tesorería, abastecimiento, contabilidad, inversión pública y planificación. Todo ello converge para que una entidad del Estado pueda comprar o adquirir un bien, un servicio o ejecutar una obra. Y todo esto bajo la supervisión de la Contraloría General de la República. ¿Ustedes conocen cuál es el rol de la Contraloría? Seguramente
muchas de las obras en las que trabajan han tenido contacto con la Contraloría General de la República. ¿Qué idea tienen de la labor de la Contraloría? Así es, transparentar, verificar, fiscalizar que se gaste oportuna, razonablemente, que no haya corrupción, que exista pues una compra eficiente y evita el tema de corrupción de funcionarios, pues, ¿no? Fiscalizar el tema. Y aquí se ve la convergencia de cada sistema administrativo. Tenemos un plan estratégico que elaboran todas las entidades anualmente. Cada entidad elabora un plan estratégico institucional que se le llama el PEI. Si han trabajado en una entidad pública, toda entidad pública elabora un PEI al inicio de cada año. También un PIA, que es un presupuesto institucional para las compras del año, y un plan anual de contrataciones. En este plan anual de contrataciones se establecen las compras que la entidad hará durante todo este año. Y esos tres planes convergen para que una entidad pueda hacer sus compras o adquisiciones y ejecutar su plan operativo. ¿Qué funcionarios participan en la compra pública? Primero tenemos a la cabeza de la entidad, que es el titular de la entidad. No está muy claro, pero en sus diapositivas sí lo tienen claro, ¿cierto? ¿Sí se ve? 4 entidades que intervienen, 4 factores que intervienen en una compra pública. Primero tenemos a la cabeza de la entidad. Imaginemos que hablamos de un gobierno regional. Quien estaría encabezando sería el presidente regional, que es el titular de la entidad. Tenemos como segundo aspecto el área usuario. ¿Quién sería el área usuario en una compra pública? El área usuario será quien hace el requerimiento, ¿cierto? Quien tiene la necesidad de hacer una compra y tiene, por ejemplo, la necesidad de comprar mobiliario, papel, lapicero, qué sé yo. Ella sería el área usuario, la que hace el requerimiento de esta compra de un bien, servicio o la ejecución de una obra. Como tercer elemento tenemos al órgano encargado de las contrataciones, que indicamos que es el área de logística. Estamos hablando de quiénes son los funcionarios que intervienen en toda entidad pública para una compra. Primero tenemos que es el titular de la entidad, que en el ejemplo el gobierno regional sería el presidente regional. Como segundo aspecto tenemos al área que requiere hacer la compra, que es el área usuaria. Como tercer elemento tenemos al órgano encargado de contrataciones, que es el área logística. Y como cuarto factor o como cuarto funcionario que interviene, o que son grupos, pues el comité especial. El comité especial, que está conformado siempre por un funcionario de logística, tiene que pertenecer a este comité de selección, y los otros dos pueden pertenecer al área usuaria o a otra área de esta entidad. Todos son 4, los funcionarios son 4 los estamentos que intervienen en toda compra pública. Y esto también es importante que lo sepan, y eso está con la nueva ley de contrataciones, que es el titular de la entidad, el área usuaria, logística y el comité especial. O sea, tiene la labor primordial de hacer cumplir la ley de contrataciones y el reglamento. Esa es su labor primordial. Otra es la de supervisar la compra pública, que se hagan las compras aplicando la ley de contrataciones y evitando cualquier tipo de suspicacia o mala práctica en la compra pública. Otro punto importante es la transparencia. OCE se encarga de transparentar toda la compra pública a través del SEACE. Ya indicamos anteriormente que se publican todas las compras que hace el Estado en el SEACE, y eso está a cargo también del OCE. Y aquí veremos qué otras funciones tiene el OCE en la compra pública. Como ya indicábamos, la principal es el cumplimiento y la ejecución de la ley. OCE también tiene un área que es de capacitación. OCE anualmente hace un curso para capacitadores, y a esos capacitadores los envía a diversas partes del Perú con la finalidad de difundir la ley de contrataciones, sobre todo esta nueva ley, tanto a contratistas como a las propias entidades, para que se aplique la norma correctamente. Y eso es importante, porque ¿qué pasa si un funcionario del Estado, si ustedes, por ejemplo, trabajasen por una entidad del Estado y hacen una compra sin aplicar la ley de contrataciones? Por ejemplo, supongamos que ustedes son dirigentes regionales y hacen una compra o ejecutan una compra pública sin tener presupuesto. ¿Qué consecuencias le puede traer como funcionario del Estado? ¿Alguna idea?
te puede acarrear un proceso administrativo, penal, civil, incluso hasta penal, ¿cierto? Entonces es importante la labor que hace OCE de la difusión a nivel nacional de las compras públicas. De igual manera, ustedes están en el sector privado, si no aplicasen correctamente la ley de contratación de reglamentos, se les puede prestar a ustedes el dinero, porque en un arbitraje, en una controversia, podrían perder el arbitraje a raíz de no haber aplicado correctamente la ley de contratación, un procedimiento específico para una área en la cual se desempeña. También OCE emite directivas, que estas directivas son obligatorias para las entidades, o sea, para elaborar la compra pública. No siempre todo está regulado en la ley de reglamento. Siempre hay aspectos específicos que requieren de un pronunciamiento de OCE que permita a las entidades tener más claros los temas. Y estas directivas que emite OCE son las que permiten a las entidades tener algunos lineamientos adicionales a los que ya aparecen en la ley y el reglamento. Supervisa, como ya indicó el ingeniero, también administra el RNP. ¿Ustedes conocen qué es el RNP? ¿El Registro Nacional de Proveedores? Seguramente que sí, porque para que puedan contar con el Estado tienen que estar registradas sus empresas o ustedes mismos ahí. Para poder vender el Estado, para ya sean bienes, servicios o obras, hay que estar registrado en este RNP de manera obligatoria. Bueno, el procedimiento está en la página web de OCE, incluso hay unas láminas que paso por paso te explican dónde pagar, qué hacer, en qué tipo de registro se requiere estar. Como ya indicamos en el tema de la publicidad, OCE se encarga del SEACE, donde se publican todas las compras públicas. Hay un punto también que nos trae acá hoy día, que es la organización y administración arbitraje. ¿Sabían? ¿Ustedes han tenido alguna vez algún arbitraje de OCE? ¿Han llevado algún arbitraje? Creo que no, ¿cierto? Indicaron. Bueno, OCE también organiza arbitrajes tal igual como la Cámara de Comercio de Lima o la Católica. Se los explico. Cuando nace una controversia entre una entidad pública y un contratista, esta controversia se termina en arbitraje. Y este arbitraje tiene a unos árbitros de un lado, que son, si hacemos el símil con el Poder Judicial, son como jueces que van a resolver la controversia, y que puede ser un árbitro o pueden ser 3 árbitros. Pero ellos, para elaborar sus labores, para llevar a cabo el arbitraje, requieren un apoyo. Cuando hablamos de jueces, tenemos por ejemplo a los secretarios judiciales. Sabemos cuál es la labor del secretario judicial, ¿cierto? Que asisten a los jueces para que emitan la sentencia. Pues bien, en el arbitraje, quienes apoyan a los árbitros en la emisión y este proceso arbitral son los secretarios arbitrales. Esas secretarías arbitrales pueden ser institucionales, de un lado, y lo veremos por la tarde, o ad hoc. Hablamos de un arbitraje institucional cuando el arbitraje se lleva en el marco, por ejemplo, de un centro de arbitraje, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima, o el Centro de Arbitraje de la Católica, o también el Sistema Nacional de Arbitraje de OCE. Entonces, ¿qué brinda una Secretaría de Arbitraje? Esa sí es institucional. Y si fuese ad hoc, estamos hablando, por ejemplo, de una persona natural que apoya a los árbitros en el arbitraje, pero es una persona natural y no una institución arbitral. Cuando hablamos de que OCE organiza y administra arbitraje, como lo veremos en el siguiente tema que veremos, OCE otorga esta plataforma a los árbitros, este apoyo a través de los secretarios arbitrales. Como mi persona somos 6 secretarios arbitrales, bueno, somos 7, pero estamos para por esos 6, hay un curso. Somos secretarios arbitrales que brindamos apoyo en la elaboración, por ejemplo, de resoluciones, en la notificación a las partes, y todo el soporte logístico se le brinda al árbitro para que pueda resolver la controversia. Un tema importante que sepan es que los árbitros son, como ya les indicamos, o bien abogados, ingenieros o arquitectos, pero que no laboran en OCE, son privados y vienen a OCE para las audiencias, y luego al acabar el proceso judicial, el proceso arbitral, perdón, traen el laudo para notificar a las partes, pero ellos no trabajan para OCE. Y eso es importante que lo sepan, que los árbitros que resuelven las controversias del Estado con el Estado no trabajan en OCE, tampoco trabajan en la Cámara de Comercio ni en Católica, sino que estos centros de arbitraje sirven de soporte técnico solamente para que los tribunales arbitrales puedan resolver la controversia. Como uno de los últimos puntos en los cuales OCE se desempeña en la compra pública es que resuelve consultas, pero ¿ustedes alguna vez han enviado una consulta a OCE de un tema específico de la norma? Hay un tema importante que debemos conocer cuando se hace una consulta a OCE. Las consultas son genéricas. Cuando se le envía una consulta a OCE, no se puede hacer una consulta
específica de un tema de mi empresa, por ejemplo, ¿no? Yo compré tal cosa y tengo esta controversia, quiero que OCE emitas un pronunciamiento para que resuelva mi consulta. No, las consultas que se hagan a OCE deben hacerse de manera genérica, con la finalidad de que se pueda aplicar no solo a mi caso, sino a todos los casos como se publican. Una entidad o un contratista que tenga un tema parecido puede entrar a la página de OCE, buscar este pronunciamiento y también aplicar a su caso particular. Entonces, para ello se requiere que las consultas sean de manera genérica. ¿Ustedes han conocido alguna empresa que ha sido sancionada por el OCE? ¿Saben por qué OCE sanciona a los contratistas, a empresas, para que ya no le vendan al Estado por cierto tiempo? Lo usual, por ejemplo, es que, imaginemos que un proceso de selección, y eso es algo que es reiterativo, una empresa presentó documentación falsa y gana el proceso de selección. La empresa que no ganó, quedó segunda, denuncia, por ejemplo, que esta empresa que ganó la buena pro presentó documentos falsos. Esto va al Tribunal de Contrataciones, y el Tribunal de Contrataciones, que pertenece al OCE, que es un ente que pertenece al OCE, sanciona a la empresa para que ya no le pueda vender al Estado por determinado tiempo. Entonces, una de las labores también de OCE es sancionar a los contratistas cuando cometen prácticas como esta, ¿no? Entonces tenemos un factor también importante, que se sanciona a los proveedores del Estado y los sanciona para que no le vendan por determinado tiempo al Estado. Bueno, si es que encuentra en la labor de vigilancia de OCE, de supervisión, encuentra alguna irregularidad, puede también informar a la Contraloría para que la Contraloría intervenga e investigue a los funcionarios que han cometido una mala práctica. También puede suspender un proceso de selección si es que OCE ve que no se está aplicando la norma correctamente, está aplicando de manera, por ejemplo, con una parcialización hacia uno de los postores, y promueve la subasta inversa, con la finalidad de que la compra sea más óptima y el Estado compre a un menor precio. Para hablar del tema de los principios de la compra pública, a ver, imaginemos que tenemos a un funcionario del Estado que pertenece a un comité de selección. Este comité de selección está encargado de otorgar o no la buena pro a determinados postores, pero tiene una duda y, revisando la norma, no encuentra una salida ni en la ley ni en el reglamento. Entonces, ¿qué hace? Acude a los principios que aparecen en la ley de contrataciones para poder solucionar esta duda que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué nos permiten los principios? Nos permiten tener alguna luz adicional si es que la norma no es totalmente clara para resolver algún tipo de duda respecto a un proceso de selección. Los funcionarios del Estado pueden aplicar estos principios, y también los contratistas pueden proponerlos para solucionar esta duda. Y tenemos, bueno, moralidad, vemos cada uno de manera rápida, y aquí están las finalidades. Permiten un criterio de interpretación, como ya les indiqué, permiten a los funcionarios del Estado interpretar la ley de contrataciones y su reglamento. Si es que hubiese un tema que sea nebuloso o no muy claro, a través de los principios se puede llegar a una solución. Y también sirven de parámetros. Por ejemplo, para poder emitir una norma que regule un procedimiento de compra específico, debo estar siempre dentro del margen de los principios de la compra pública. Y ahora haremos rápidamente un repaso de estos principios que se mencionaron en la lámina anterior. ¿Qué tiene usted por principio de moralidad? ¿Qué se requiere para que una compra aplique el principio de moralidad? No compra honesta, ¿cierto? Que sea una compra aplicando la norma y no saliéndose de los parámetros de la compra pública, que sea veraz, intangible, y con este principio de moralidad se logre una compra eficiente. Recordemos también, hay una norma, bueno, son todos ingenieros, hay una norma que regula todo procedimiento administrativo en el Perú, que es la ley 27444, y esta ley también tiene el principio de veracidad. ¿Qué nos dice el principio de veracidad? Todo administrado en un proceso administrativo, para la redundancia, se entiende que sus actuaciones son verdaderas, es decir, existe una presunción de veracidad de los documentos, por ejemplo, que presente un contratista. Si es que estamos haciendo un trámite ante una municipalidad, por ejemplo, este principio señala que se presume que los documentos que estamos presentando son verdaderos. Entonces, cuando hablamos también del principio de moralidad de las compras públicas, está enlazado a este principio de veracidad de la ley 27444, porque la compra pública también es un proceso administrativo.
Entonces existe una presunción de que los documentos que se presenten para ser postor, por ejemplo, son verdaderos, hasta que se pueda demostrar lo contrario. ¿Qué entienden ustedes por principio de libre concurrencia? ¿Qué nos permitiría o qué permite, de qué manera es eficiente la compra pública el principio de concurrencia? De libre concurrencia, perdón. Mayor cantidad de participantes. ¿Cuál es el nombre de Pierre? Yamil Bastero. Jean-Pierre. Yamil Bastero. Yamil, exactamente. ¿Y por qué es importante que haya bastantes postores? Para asegurar la calidad y el mejor precio. Exactamente, exactamente. Entonces, gracias. Este principio de libre concurrencia busca que tengamos la mayor cantidad de postores, porque si tenemos mayor cantidad de postores, podemos tener una mayor competencia entre ellos y un mejor precio y una mejor calidad. Tenemos la mejor calidad a menor precio. Y esto se busca con la libre concurrencia. La cantidad de postores ha disminuido enormemente. Si no me equivoco, por cada proceso de selección estamos en 0,4 postores, cuando en otros países existe, me parece que primera en la cabeza está Colombia, luego le sigue Chile, y Colombia está creo en 5 postores, Chile está en 4 postores, por eso estamos en 0,2. Imagínense cómo estamos de mal en la cantidad de postores que acuden a un proceso de selección. Y esto justamente con la nueva norma de contabilidad se busca que se flexibilice la compra pública, que existan más empresas que quieran vender al Estado y que se le hagan las cosas más fáciles para que puedan también postular y venderle, ¿no? Y eso se lograría, pues, como ya dijo el ingeniero, una mayor cantidad de postores y un mejor precio. Entonces, este principio implica también, y eso está regulado, que no existan restricciones para el ingreso, para la postulación de postores, que se evite una concertación de precios. Les cuento, por ejemplo, en el tema de seguros, a mí me ocurría mucho de que en ciertos sectores, en el tema de seguros, por ejemplo, ganaba una empresa aseguradora, en otro sector ganaba otra empresa y en otro otra empresa. Entonces se descubrió luego que las aseguradoras estaban pues infringiendo un tema de concertación de precios para poder ganar en un área, una empresa, y se repartían en el mercado, ¿no? Y no está mal, porque deberían usar en todo el mercado todas y lograr un mejor precio para el Estado, para que el Estado gaste eficientemente y gaste lo menos posible. Y este principio también implica que se restrinjan o se sancionen cualquier tipo de práctica restrictiva que evite la libre concurrencia. La imparcialidad. La imparcialidad implica que el comité de selección otorgue la buena pro de manera objetiva, es decir, que aplique a rajatabla la norma, la ley y el reglamento para otorgar o no la buena pro a un postor de manera objetiva, siguiendo el proceso que establece la ley y el reglamento y sin ningún tipo de preponderancia por alguna de los postores, ¿no? Y si no se aplica correctamente el principio de imparcialidad, los funcionarios pueden ser sancionados por brindar algún tipo de preferencias a alguno de los postores. El principio primordial de la compra pública es la eficiencia, y la eficiencia se aplica en temas de calidad, precio y plazos. Se debe comprar bienes de la mejor calidad, a mejor precio y en el menor plazo posible, y con una característica de celeridad, economía y eficacia. Esto va a lograr que se maximice el valor de la compra pública, que se gaste de una manera más eficiente el dinero. Bueno, la transparencia ya lo vimos que a través de se hace, o se publica todas las compras públicas, y a través de la transparencia se permite que la ciudadanía pueda supervisar cómo se hacen las compras públicas. Bueno, y esa es una labor todavía pendiente de OCE, porque sinceramente el SEACE no es muy amigable para hacer las búsquedas a veces, y quizá OCE debería procurar que el SEACE... ¿Ustedes han hecho búsquedas en el SEACE? ¿Y qué le parece? ¿Es fácil hacer búsquedas en el SEACE de una compra? ¿O se requiere cierta pericia para poder hacerlo? No, simplemente que a veces te pide el código del RDC, Sí. pero a veces la plataforma está saturada, no sé qué. A veces es un poco complicado el tema, a veces se cae también el SEACE, ¿no? Entonces, una labor pendiente de OCE es lograr que la ciudadanía entera pueda hacer esta supervisión. Buscar, por ejemplo, si yo pertenezco a mi municipalidad, yo no le vendo al Estado, pero quiero ver qué está haciendo, a quién le está vendiendo. Entonces, entrar y hacer esa supervisión de a quién mi municipalidad le está comprando, y ver si, como si es una municipalidad pequeña,
podría incluso darse cuenta de si es que está vendiendo familiar o está infringiendo la norma de contabilidad, porque como ustedes sabrán, el alcalde pues, no puede comprarle a sus familiares, ¿cierto? O a un primo, a un hermano. Entonces, esta es una tarea aún pendiente que se podría complementar o mejorar. En el tema de la economía, como indicamos en el ejemplo del lapicero, se debe buscar un ahorro en la compra, se debe buscar el menor precio, pero sin sacrificar el tema de la calidad. Y la compra, si bien es económica, también debe ser razonable, ¿no? El tema de austeridad. Y aquí, para aplicar este principio de economía, ustedes pueden recordar el tema del lapicero y van a darse cuenta de que se debe comprar un bien o servicio de obra aplicando la razonabilidad, la simplicidad y la austeridad. ¿Qué entienden ustedes por principio de vigencia tecnológica? ¿Qué pasa si un colegio requiere comprar computadoras y compra computadoras 386? Me imagino que la conseguirían a un muy bajo precio, ¿no? Pero ¿cuál sería el defecto de esta compra? Cuando una entidad del Estado compra en los RTM, en los registros técnicos que aparecen en las bases son los documentos que la entidad sube al CACE y que cuando el postor busca en el CACE ve en esas bases, revisa qué características pide el bien que va a comprar la entidad. Por ejemplo, ahí veo el tema de capacidad de las computadoras, qué modelo, no marcas, porque se debe dirigir hacia una marca específica, son solamente características técnicas. Pero esta convocatoria que hace la entidad debe procurar que la compra que va a hacer del bien que va a comprar tenga una duración en el tiempo, una vigencia, y que el bien no se haga obsoleto dentro de poco tiempo. Me explico. Una entidad del Estado, cuando haga una compra de computadoras, no podría colocar como requisito que sea una 386, porque si bien es cierto va a ser muy barata, sin embargo, cuando obtenga el bien no va a tener una duración en el tiempo. Entonces, la vigencia tecnológica busca que las compras que hace el Estado tengan una duración en el tiempo razonable y que no caigan en obsolescencia muy pronto. Y eso es clavado para el tema de las computadoras, ¿no? Las computadoras que se compran deben ser las actuales y que tengan una duración determinada en el tiempo para que la compra sea eficiente. De otro modo, nos duraría un año y el otro año tenemos que comprar nuevamente computadoras, lo que no sería razonable ni lógico, ¿no? El trato justo lo que busca es que se otorguen a todos los postores las mismas oportunidades, que no se haga distinción en la calificación de sus propuestas y bueno, que no haya prerrogativas por ninguna de ellas, ¿no? La compra pública busca promover el desarrollo humano. Este principio lo que hace es aplicar los principios universales del desarrollo humano a la compra pública. Y bueno, obviamente un ejemplo sería, por ejemplo, en la sierra de Ecuador, incluso de Perú. Algunas entidades del Estado le compran, por ejemplo, leche a los propios pobladores y le venden la leche a las entidades, con lo cual buscan el desarrollo tanto económico como de esas poblaciones, ¿no? De razonabilidad, ya hemos hablado durante toda la mañana de este principio. La publicidad también hemos comentado que es a través del CACE, que todas las compras públicas se publicitan, que ahí pueden los postores buscar cuáles son las necesidades que tiene el Estado y se publica allí todo el proceso de selección, incluso los laudos y controversias. La equidad busca que en la compra pública las entidades y los contratistas tengan un mismo nivel de obligaciones y derechos. Claro, siempre manteniendo las facultades que tiene el Estado en la gestión de sus compras, ¿no? Pero lo que se requiere en este principio es que tanto las entidades como los contratistas tengan los mismos derechos y obligaciones y que no esté uno por encima del otro. Acá hay un principio importante, y les voy a poner un ejemplo para que lo tengan en cuenta, el principio de sostenibilidad ambiental. ¿Qué entienden ustedes por este principio? Tiene que ver con el medio ambiente. Las entidades deben procurar que cuando hagan una compra, dar mayor puntaje a aquella empresa que para venderle al Estado impacte en menor medida al medio ambiente. Es decir, si
si la entidad desea promover este principio, podría colocar, por ejemplo, en su CRTM, pedirle una certificación de origen, por ejemplo, al contratista, en la cual demuestre que los bienes que está vendiendo el Estado impactan en muy menor medida al medio ambiente. Ahora, yo, comentábamos este tema en Moyobamba, en la selva, y a veces los principios se aplican en la costa de manera, y no se leen de manera igual a como se puede leer en la selva. Me contaron ellos de que, por ejemplo, allá un colegio compró un mobiliario. El mobiliario lo compró una empresa más o menos reconocida. Y cuando los muebles iban desde la empresa hacia el colegio, fueron detenidos por la policía, porque la madera tenía un origen ilegal. Entonces ellos me decían, doctor, ¿y no es posible entonces que aquí se aplique este principio? ¿No debería la entidad colocar en sus RTM, en sus bases, en sus requerimientos, que para la compra de estos mobiliarios se le pida a las empresas una certificación de que el origen de la madera es legal? ¿Ustedes qué creen? ¿Se debería pedir o no a las empresas o darle mayor puntaje si es que la madera tiene un origen legal? Y yo les preguntaba ya, ok, se podría colocar, pero ¿cuántas empresas aquí tienen esta certificación? Y solo una tenía. ¿Qué opinan ustedes? Entonces, las entidades, los colegios deberían, en base al principio de seguridad ambiental, deberían de pedir en esa zona del Perú, deberían de requerir a las empresas que para que le vendan tengan un certificado que indique que su madera es de origen legal, y en el entendido de que solo hay una empresa entre todas que tiene esta certificación. ¿Cuál sería el problema si es que colocamos este requisito en nuestra RTM? Libre concurrencia. ¿Perdón? Actividades con libre concurrencia. Exactamente, entonces estaría de alguna manera dirigiendo, ¿les parece a ustedes? Entonces, y aquí tenemos un caso un poco curioso, ¿no? Porque colindarían dos principios, el de sociedad ambiental con el libre concurrencia, por ejemplo, ¿no? Porque de alguna manera estaríamos dirigiendo la compra hacia una sola empresa. Si la entidad sabe que todas las empresas de ese sector, una solamente de ellas tiene esta certificación que asegura que la madera tiene un origen lícito, se estaría dirigiendo la compra hacia esa sola empresa. Entonces, colindarían dos principios. Y eso es una muestra de que a veces los principios tienen una lectura en la costa y una lectura distinta en otras áreas geográficas del Perú, ¿no? Entonces, lo cuento para que lo tengan en cuenta. Y, la verdad es que era difícil dar una respuesta, ¿no? Pero yo creo que siempre la entidad debe buscar la libre concurrencia, porque así va a comprar de menor costo. Lamentablemente, en esa zona, pues, se afectan estos dos principios. Si, por ejemplo, la entidad convoca un proceso de selección y pide esta certificación de origen y solamente una empresa la tiene, tú, como postor que no tiene esa certificación, podrías impugnar y decir a la propia entidad que está dirigiendo la compra hacia una sola empresa, con lo cual tendría que aperturar un poco más el mercado y bajar ese requerimiento para que un número mayor de empresas puedan postular y vender esos muebles al Estado. Hasta ahí el tema, hemos tocado un tema esencial de las compras públicas y el tema de los principios. Para a continuación veremos el siguiente tema, que es ya el tema que nos trae esta mañana aquí, el tema del arbitraje en compras públicas. En esta segunda parte vamos a hablar del arbitraje en compras públicas y muchos aspectos del arbitraje para resolver los controles con el Estado han cambiado con esta nueva ley de contratación de la 30225. Entonces, en esta parte de la exposición vamos a revisar cómo se regula este arbitraje, tanto en la ley como en el reglamento nuevo de contrataciones. En el Perú se puede hablar de dos tipos de arbitraje. Hay un arbitraje que se le habla de arbitraje privado y un arbitraje en compras públicas. Si por ejemplo tenemos un arbitraje entre Telefónica del Perú y una empresa, por ejemplo, claro que sí, por tomar ejemplos, ¿este arbitraje será un arbitraje privado o en compras públicas? Privado, netamente. Entonces, este arbitraje privado se regula por el decreto legislativo 1017. Perdón, por el 1071. Es el decreto legislativo 1071. El decreto que regula, la ley que regula el arbitraje privado es el decreto legislativo 1071. Y cuando hablamos de arbitraje en compras públicas,
tenemos el decreto legislativo 1017 que estuvo en vigencia hasta el 9 de enero de este año y ahora la ley 30225. Entonces, estas dos normas que tenemos en pantalla regulan el arbitraje en compras públicas. Y también se diferencia el arbitraje privado del arbitraje en compras públicas en el origen del dinero, como ya les indicaba. Para el arbitraje privado será dinero de las empresas, y cuando hablamos de arbitraje en compras públicas, bueno, será dinero de todos, dinero de fondos públicos. Cuando veíamos el ítem, cuando veíamos este cuadro con las normas que han venido regulando el arbitraje y la conciliación en compras públicas, veíamos que hasta el 9 de enero de este año solo teníamos dos maneras de resolver las controversias con el Estado, que eran la conciliación y el arbitraje. Bueno, la conciliación no se da muchas veces por el tema de que los funcionarios tienen un cierto temor a poder transar, conciliar con otra parte, porque Contraloría podría luego observar esta conciliación, porque conciliaste en tal o cual sentido con el contratista. Y muchas veces prefieren ir al arbitraje para que sea un árbitro el que determine cómo se resuelve una determinada controversia. En esta nueva ley, la 30225, se ha adicionado una nueva forma de resolver las controversias, que es la Junta de Resolución de Disputas, que también la veremos por la tarde, si nos queda el tiempo, pero en esta ocasión vamos a ver directamente el tema de arbitraje. Entonces, una característica esencial, un cambio esencial en esta normativa de pasar de la 1017 a la 30225 es que ahora tenemos un nuevo método para resolver controversias, que es la Junta de Resolución de Disputas, que brevemente se le podría indicar que esta puede ser también conformado por esta junta por 3 ingenieros o arquitectos, o por uno solo, y van a tener como función también como abogado el presidente si fuese un tribunal, y la función va a ser resolver la controversia, pero va a acompañar todo el transcurso de la obra. O sea, a diferencia del arbitraje, ¿qué pasa en el arbitraje? Vamos a ejecutar el contrato, vamos a, por ejemplo, a hacer la carretera, nace la controversia, una presión de plazo, qué sé yo, y una vez nacida la controversia, recién se conforma el tribunal arbitral, ¿cierto? Ya sea de un árbitro o de 3 árbitros que van a resolver la controversia. En la Junta de Resolución de Disputas, en el propio contrato que firme la entidad con el contratista, ya se va a establecer ese método, y desde la firma del contrato ya tendrá que acompañar durante toda la obra esta junta de 3 miembros o de 1 miembro. Entonces, ¿qué va a permitir? Que esta junta va a acompañar la obra desde su inicio y va a solucionar cualquier tipo de impasse entre las partes y evitar que luego ese tema vaya a arbitraje, con lo cual se espera que esto implique un ahorro a las entidades de los contratistas, porque se van a evitar controversias. La finalidad de la Junta es que la obra no se detenga y que cualquier tipo de impasse sea solucionado en el ítem de la ejecución contractual, y no paralizar la obra para llevarlo a un arbitraje, sino evitar los arbitrajes. Entonces eso es muy importante. Espero que en la tarde tengamos tiempo para poder ver cómo está regulando ese nuevo aspecto, una forma de resolver controversias. Como un primer paso, el gobierno y una decisión política ha sido que esto no sea obligatorio. Las entidades que así lo quieran podrán colocar en su contrato que las controversias serán resueltas por una junta de resolución de disputas, pero no es obligatorio, será ya decisión de la entidad si lo coloca en su contrato o no, y solo es para cierto, no es para todos los contratos, ojo, es para obras de muy grande envergadura, si no me equivoco es de 20 millones de soles a más. Es decir, las compras, las obras que el Estado convoque, o un proceso de selección de una obra que el Estado quiera adquirir, si está por encima de los 20 millones de soles, podrá aplicar este método de solución de controversias, que es la Junta de Resolución de Disputas, pero no es obligatorio todavía, porque, y eso me parece acertado, ¿cómo vas a obligar a las entidades a aplicar un nuevo método que aún no está muy difundido, ¿no? Sería quizá contraproducente obligar a una entidad, por ejemplo, que está
en provincia, pero muy lejos de Lima, y no ha tenido todavía sus funcionarios acceso a poder capacitarse en la nueva norma y esta nueva figura, no sería factible, me parece, obligarla a aplicar cuando aún no se ha difundido y no se conoce mucho. Entonces, es como un piloto. Ciertas entidades, me imagino, con la experiencia necesaria y que usualmente contraten por montos mayores a 20 millones de soles, podrán aplicar este método nuevo, y donde ustedes, como ya les indicaba, son llamados porque es muy importante que estas juntas sean integradas por ingenieros y arquitectos, porque ustedes son los que conocen el día a día de una obra, ¿no? Y ustedes de verdad van a saber cómo resolverla de manera más práctica y de manera más económica para las partes, tanto en la entidad como en el contrato. Entonces, es una nueva área en la que ustedes se pueden desempeñar. Ya las veremos a detalle más tarde, en la tarde, pero de hecho se espera lo mejor de este nuevo método, y estamos innovando a nivel en realidad mundial, porque somos quizá el primer país que coloca esto como una opción para poder resolver las controversias con el Estado mediante esta nueva modalidad. Entonces tenemos que, esa es una característica esencial de la nueva norma, que tenemos un nuevo método, que es la JRD, que es la Junta de Resolución de Disputas. Existen controversias que no se pueden someter a arbitraje. Ustedes, bueno, como ingenieros de hecho conocen el tema de los adicionales, ¿cierto? ¿Los adicionales son arbitrables? No son arbitrables, ¿cierto? Bueno, ya se ha venido por muchos años en esta regulación de que no se puede llevar a arbitraje las decisiones de la entidad sobre temas de adicionales o de la Contraloría General de la República. Pero ¿qué cambia para esta nueva norma? Este impedimento de la no arbitrabilidad de los adicionales se mantiene, pero se ha sumado y se ha especificado que tampoco se puede llevar a arbitraje las pretensiones sobre enriquecimiento sin causa o indebido pago de indemnización de cualquier tipo que provengan de una falta de aprobación de una prestación adicional o de una aprobación parcial de una prestación adicional. Es decir, hasta la 10-17, que estuvo vigente, como ya les indiqué, hasta el 9 de enero, ¿qué quiere decir con vigencia? Quiere decir que todo proceso de selección de una entidad del Estado que ha sido convocado a partir del 9 de enero de este año, este proceso de selección debe ser regulado por la nueva ley 30225. Los procesos de selección convocados antes del 9 de enero de este año todavía venían aplicando el decreto legislativo 1017, y eso es un comentario adicional. En OCE, por ejemplo, los arbitrajes que estamos recibiendo, de los que están llegando, todavía son con la ley 1017. Recién la semana pasada nos ha llegado el primer arbitraje con ya la nueva norma, que es la 30225, que tiene una regulación especial. Entonces, ya los centros de arbitraje tendrán que tener cuidado de si la controversia que están administrando proviene de cuál normativa, porque la regulación de arbitraje también cambiaría, ¿no? Si estamos con la anterior, es la regulación distinta con la 30225. Entonces, lo que ha variado es que se mantiene el impedimento para llevar una presión adicional al arbitraje, pero se ha complementado con que tampoco se puede sacar la vuelta con pedir un tema de arrepentimiento sin causa o una administración o cualquier tipo de pago que provenga de una falta de aprobación o aprobación parcial de una adicional. También ha habido otra variación en los plazos de caducidad para iniciar arbitraje. Primero, expliquemos el tema del plazo de caducidad. El plazo de caducidad implica que cuando nace una controversia, desde nacida la controversia, los contratistas tienen solamente un lapso de tiempo para llevar esa controversia a arbitraje. Si no lo hicieses dentro del plazo que establece la norma, tu derecho para aplicarlo mediante arbitraje, en ese ya no puedes ir a arbitraje por esta pretensión, por esta controversia. Podrás ir si gustas al Poder Judicial y el juez podrá o no preguntarse al respecto, pero tienes solo un plazo específico en algunos casos, para poder llevar a la entidad a arbitraje. Entonces, esto implica el plazo de caducidad, que tu derecho fenece respecto a ese procedimiento. Fenece tu derecho a poder llevar a arbitraje esta controversia. Entonces, en la ley 17, en ambos leyes tenemos un plazo general y un plazo específico. En la ley 17 establecía que podrías llevar arbitraje hasta
un plazo general decía hasta que se culmine el contrato, en la parte superior. Ese es el plazo genérico, hasta la culminación del contrato. Y para temas de nulidad, resolución, ampliación, recepción, conformidad, validaciones y liquidación y pago, establecía un plazo de 15 días hábiles. El plazo, o sea, la ley 17 establecía un plazo general que era hasta la culminación del contrato, salvo los vicios ocultos, y un plazo específico para la nulidad, resolución, ampliación, etcétera, de 15 días hábiles. Con la nueva norma, el plazo general ya no es hasta la culminación del contrato, sino hasta el pago final. Y siempre salvo los vicios ocultos. ¿Y a qué me refiero con vicios ocultos? Porque puede la obra pagarse, o sea, llegarse al tema del pago final, pero luego la entidad ve que en realidad la carretera, el colegio tuvo deficiencias en la construcción y podría demandar el tema de bienes ocultos incluso luego del pago final. Por eso se dice salvo el tema de bienes ocultos en ambas normas. Y el plazo específico que coloca la nueva norma ya no es de 15 días hábiles, sino de 30 días hábiles. Entonces, tengamos muy en cuenta que en la 1017 se establecía un plazo de 15 días hábiles para las controversias sobre la resolución del contrato, ampliación, recepción, conformidad, variaciones simetrados y liquidación, y ahora con la nueva norma el plazo específico ha variado de 15 a 30 días hábiles. Y el plazo genérico que antes era hasta la culminación del contrato, ahora es hasta el pago final. En el caso de la Junta, es un tema aparte, la Junta de Resolución de Disputas se puede pactar hasta antes de la transacción total de la obra. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la intención de las partes es también aplicar el tema de las juntas a un contrato y no lo hicieron en la firma del contrato, sí lo podrían hacer posteriormente, no tiene ningún impedimento, pero solo hasta la resolución total de la obra, ¿no? Porque obviamente ya después de la resolución, ¿para qué vas a pactar el tema de las juntas de resolución de disputas? Entendemos entonces qué indica o qué quiere explicar el tema de caducidad, ¿cierto? De que tu derecho para ir a arbitraje fenece si no aplicas en ese plazo. Por eso es bien importante que el contratista y la entidad cuenten los plazos para poder acudir al arbitraje. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nace una controversia, una ampliación de plazo y con esta nueva norma la denegatoria de la ampliación es notificada al contratista y el día 31 inicia el arbitraje del contratista contra la entidad? ¿Cuál sería la consecuencia? No habría derecho. Exactamente, que la entidad aplicaría una excepción, se conoce como excepción de caducidad, es decir, respondería al contratista: mira, no has aplicado correctamente la norma te indicaba que solo tenías 30 días hábiles para poder demandarme o poder iniciar el arbitraje conmigo, y ya se inició el día 31, entonces te aplico la excepción de arbitraje. Incluso el tribunal arbitral se puede conformar, pero cuando el tribunal arbitral resuelve la excepción, declarará fundada y el contratista perderá pues el arbitraje sin tener que seguir un laudo, porque el tribunal arbitral se pronunciará antes del laudo resolviendo la excepción e indicará fundada la excepción, tiene razón la entidad, en otras palabras. Entonces el derecho ya para acudir al arbitraje del contratista ya ha vencido y podrá acudir a la vía pertinente, por ejemplo por el Poder Judicial, pero ya no es la vía del arbitraje. Por eso es la importancia del plazo de caducidad, tanto para que el contratista inicie el arbitraje o para que la entidad lo inicie. Entonces, recordemos, el plazo ya no es de 15 días hábiles, sino de 30 días hábiles para resolubilidad, resolución, ampliación, recepción, verificación, liquidación. Y el plazo genérico, es decir, ¿a qué me refiero con plazo genérico? A todas las controversias distintas a las que están en la pantalla, que son nulidad, resolución, ampliación, todas las demás se le aplica el plazo genérico. Por eso se hace la división. Para las causales específicas, ahora es 30 días, y para todas las que no aparecen en ese listado, es el plazo genérico de hasta antes del pago final. ¿Okay?